¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Semanas en las cuales la economía, en medio de otro montonazo de temas, bueno, pero la región, lo del clásico, bueno, se juega, dónde, etcétera, etcétera, pero la economía ha sido el tema. Y nosotros, de alguna manera, que tenemos la suerte de contar en nuestra región con analistas económicos de primer nivel, realmente muy, muy buenos. Como decimos de forma un poco acomplejada, nada que envidiarles a los porteños. En realidad no tengo nada que envidiarles, pero bueno, si queda bien decirlo, que sea nomás. Seguimos adelante con este análisis, invitando a analistas económicos de nuestra región, que usted escucha, ve y lee. Escucha por todas las radios, ve por los canales, lee en los diarios y demás páginas web. Porque realmente uno los consulta casi a diario, ¿no? Nosotros que tenemos un programa semanal que se llama De esto sí se habla, obviamente de economía tenemos que hablar. Nuestro invitado de hoy, y lo recibo con mucho gusto, es Federico Fisela. Fede, gracias por venir, qué gusto recibirte, ¿eh? Gracias por la presentación. No, pero es que es cierto, Fede. Y adhiero, somos una ciudad que tiene universidades y de muy buen nivel. Sí, señor. A veces relegadas un poco por las universidades de Buenos Aires, pero realmente las universidades nacionales que tiene Rosario, de todo tipo, en todas las profesiones, generan profesionales de buen nivel, incluso mejores que los de otras provincias. Vamos a hacer un poco de autobombo. Sí. Yo le contaba a Daniel Guida que un poco, digamos, junto conmigo, los que tenemos un poquito más edad que ustedes, de una generación anterior a la suya, para no ser muy agresivo, que hace 15 años, hace 20 años, era impensado esta cantidad de periodistas o analistas dedicados al tema económico, puntual y demás. Bueno, la realidad ha cambiado y tenemos la suerte de contar con muchos de ustedes, de tu generación, que son realmente muy buenos. Sí. Y son buenos porque son claros, porque son entendibles y porque son agradables a hablar. Bueno, gracias. No es menor. Gracias no es menor. Y no es para vos hoy presente aquí, ¿eh? Fede, a todos les he hecho la misma pregunta para arrancar, así que justo es que también te la haga vos. ¿Estamos mal pero vamos bien? Está mal la situación en términos de la economía real, fundamentalmente, lo que a las familias les sucede en su casa en función del ingreso y cómo a lo mejor los ajustes que se han hecho en política económica han derivado sistemáticamente en aumento de precio. La política que se haya hecho, en cualquier caso se la podrá analizar, pero siempre el efecto que terminó teniendo fue inflacionario. La inflación realmente nos está acompañando en un nivel cada vez más extremo. El último reporte fue muy malo. Y evidentemente a mi criterio podríamos tener una discusión de un poco más profunda referido al problema inflacionario. Siempre las respuestas que se dan son simplistas, a mi criterio. A ver. Desde el lado de que solo es monetario, que es un fenómeno específicamente financiero, a el otro lado de yo lo controlo a lo mejor con un funcionario que apriete a la estructura, digamos, comercial o empresarial argentina para el control de precios. Me parece que si la discusión va a oscilar entre ese borde y el otro borde, es muy poco lo que queda para lo real, lo complejo que tiene el fenómeno inflacionario y en Argentina en particular, porque en realidad se mezcla con las complejidades nuestras, con nuestra propia historia, digamos. Por eso a veces uno dice, ¿por qué marcamos tanta diferencia en eso respecto de otros países? Bueno, sí, como en otras cuestiones, es un fenómeno en el que está nuestra propia idiosincrasia. Entonces podría tener otro análisis, ir más hacia el medio, hacia lo real, hacia entender que es un problema hipercomplejo, más que simplista, más que decir yo dejo de emitir, dejo de hacer emisión monetaria y controlo todo, cosa que hasta ahora pudimos ver que fue la política que se aplicó, pero en definitiva no terminó generando menor inflación. Digo, en Argentina también hay una parte de la estructura productiva que está muy concentrada, hay sectores como el de alimentos, por ejemplo, que tiene muy pocos actores, que dominan prácticamente el precio de góndola, y se complica mucho, digamos, mediante esa estructura que por más que vos liberes los mercados y
reduzcas la emisión monetaria de alguna manera, la competencia, que es lo que debería venir después, lleve a una baja de precios por el solo hecho de ganar mercados. Acá, digamos, las marcas son muy pocas en determinados segmentos. Pongo el ejemplo de la harina, Sí. los combustibles y mismo los servicios públicos. El servicio público de por sí ya es un sector siempre donde hay muy pocos actores. Una empresa, dos empresas que realmente son las que acuerdan con el poder político cómo va a ser el cuadro tarifario y demás. Pero bueno, en este momento, digamos, la liberalización del mercado de naftas, la dolarización del mercado de combustibles, a lo mejor muestra es un ejemplo muy concreto para mostrar la peor cara, digamos, de lo que muestra a lo mejor una liberalización drástica. Yo creo en las virtudes de la libertad en economía. Quiero aclarar eso. Para mí la libertad en economía es muy necesaria para que después la competencia se genere un círculo virtuoso en términos económicos, pero lo que a mí me parece es que yo no puedo liberar de golpe, no puedo liberar a la marchanta así, digamos, decir de golpe, cambio de esquema político, de partido político gobernante y hago una liberalización automática sin generar un mínimo de equilibrio de fuerzas. Pero eso fue lo que pasó, Fede. Pasó algo parecido a eso, sobre todo en el mercado de dólar, no en todos los mercados. En eso te doy la derecha. Lo que sí. Yo pregunto, sinceramente, lo veo los escucho a ustedes, te escucho a vos y digo, mira Fede lo que dice, que el tema inflacionario es un tema muy complejo. ¿Sabes qué me acordé de la facultad? Cuando entre los ítems que hacían a la inflación estaba el aspecto psicológico, que me costó horrores entender qué era el aspecto psicológico. La economía tiene una porción de psicología enorme y cada vez más. En el 2003, para poner un ejemplo bien concreto, el premio Nobel en Economía lo gana un psicólogo. Y cambia mucho, sí. Bueno, que justamente lo que verifica es que los seres humanos no somos robots que calculamos tan precisamente esas señales, esa información que se denominan señales, a partir de las cuales después tomamos decisiones económicas. Esas decisiones a veces son impulsivas, responden a comportamientos de porque un grupo social lo hace, uno lo hace también y a lo mejor no lo piensa tanto. Entonces ahí de alguna manera se invalida de alguna manera lo que planteaba el manual básico de economía de que los actores económicos iban a buscar siempre el mejor resultado y entonces en libertad se genera una dinámica muy virtuosa. Eso a veces no pasa por las propias fricciones de nuestra mente. Nuestra mente a veces nos juega malas pasadas y nos hace tomar decisiones que no son lo que en economía se supone que el actor económico es siempre racional. Entonces yo te lo traslado a vos que sos un observador. Pero para que hago la gran Fantino. En economía se supone siempre, o se parte de la convicción que el actor económico es racional. Hiperracional, que calcula todo al dedillo y realmente nunca se equivoca, nunca tiene sesgos de a veces hacer algo que sea incoherente con lo que hizo en otro momento. Y todo lo contrario, cuando uno después lo analiza en la práctica, en lo que es el análisis de la economía aplicada de alguna manera, se observa básicamente lo que descubrió este psicólogo, es mostrar sistemáticamente los yerros que vamos teniendo por infinidad de situaciones. Cuando decidimos en grupo, la decisión individual se diluye y se decide lo que difusamente el grupo quiere llevar adelante, que a lo mejor no sería la decisión que tomaríamos de manera individual. Grupo que puede estar influido, por supuesto, o influenciado por los medios, por supuesto. Entonces, direccionado. En ese contexto es donde aparecen a lo mejor esos resultados que a veces los economistas parece que erramos sistemáticamente y tienen que ver con que a lo mejor lo más difícil de predecir es la mente humana. Lo más difícil. Y realmente la economía está todo el tiempo resuelta por nuestras decisiones, y nuestras decisiones a veces son irracionales. Federico, y en un país donde somos, porque pues el tenemos, viste, me jode, vos sabés que me hace ruido como que fuera mi carga, como si yo argentino sería argentino A1 y otro compatriota no, porque la moneda de la vida cayó de una manera u otra. Perdón por lo que dije. En Argentina, donde somos un tercio de personas pobres, realmente que la luchan día a día para sobrevivir, dentro del cual hay un porcentaje muy amplio de excluidos y o marginados. Punto 1.
donde de 10 chicos que inician la primaria, solo 4 y fracción, ponele 5 para regalar, van a terminar en tiempo y forma la secundaria. ¿Qué poder de decisión tenemos? Perdón, y la otra, donde 1 de cada 3 de los trabajadores actuales está en negro, es decir, no existe. Bueno, ahí retomo lo que te decía. ¿Mucho? No, retomo exactamente lo que te decía antes. Justamente liberalizar esa estructura tan desequilibrada, donde unos prácticamente, se puede decir que hay al contrario, el tercio que está por arriba en la pirámide, digamos, el que domina, vive prácticamente como una clase media europea, y justamente un tercio que lo acompaña en su propia ciudad tiene que resolver la cuestión alimentaria, ver si logra alimentarse correctamente, incluso a sus hijos. Liberalizar esa estructura tan desequilibrada genera una especie de depredación, que muchas veces es lo que uno termina traduciendo que sucede en la calle en términos económicos. Pasa algo con el dólar y todos de golpe salimos a comprar dólares, sin darnos cuenta que nos estamos dañando todos a todos, porque en definitiva si el dólar aumenta, nuestro salario, que sigue quedando en pesos, se reduce en la proporción que haya subido ese dólar. Entonces todos en esa actitud nos estamos haciendo un daño a todos y que después nos va a volver, y así todo lo hacemos. Entonces, yo lo que creo que Argentina debiera darse, es una cuestión de secuencia más que una cuestión ideológica. Yo creo que Argentina, si pudiera equilibrar su estructura, pudiera darle una posibilidad, a ver, ¿en qué condiciones compite económicamente un niño no alfabetizado con un niño que tuvo una formación completa luego en la dinámica económica que se dé en la vida de esos dos sujetos? No hay equivalencia, por eso salvo la fortuna que se gane un Kini y después tiene que manejar esa Por eso cantidad te de decía, dinero. digamos, la falta de equilibrio lo que termina haciendo que uno aplaste al otro, o que uno termine depredando la realidad del otro, y el otro la de uno, porque luego la inseguridad, el delito, surge del otro lado como reacción ante esa situación. Entonces, uno dice, no se trata de una cuestión ya de seguir discutiendo, como a lo mejor muchos, incluso más ligados a la clase política, quieren hacer discutir no, esto es yo controlo todo o yo libero todo. Vuelvo a lo que dije en un principio, me parece que hay una complejidad que los países desarrollados ya han tomado ese toro por las astas y han ido por ese lugar del medio, que es más complejo, que somete a los dirigentes a trabajar más. Porque yo controlo todo, solamente lo controlo, pongo un funcionario y después lo felicito o lo despido si hace lo que hace. Y realmente no es más trabajo que ese, poner un policía que controle absolutamente todo. Y del otro lado, libero todo y tampoco tengo tanto trabajo que hacer. Si la población fuera un poco más al detalle, se daría cuenta que en realidad a lo que somete al dirigente estar en esa complejidad del medio es a trabajar el doble, el triple de lo que trabajan, ser más creativos, encontrarle la vuelta. Hoy no hay en el mundo más ni países socialistas, comunistas, con administración central total, ni ningún país liberal pleno. Y nosotros seguimos discutiendo las verdades como si quisiéramos ir de golpe para un lado y de golpe para el otro. Y hace 20 años que, como dijo un teórico en economía argentino, Marcelo Diaman, un profesional de La Plata, el péndulo argentino. Vamos de una situación, cambia y vamos al otro, el péndulo. En el segundo bloque te pregunto de eso, como integrante de una generación que tiene asumido de eso, que viene esto y después... Pero ya en segundito. ¿Te quedás, Fede? Gracias por venir. Por favor. Me encantó escucharte. Lo de psicología Señores, estamos en una nueva edición de Esto Sí Se Habla, esta idea de creación de don Jorge Alberto Brisaboa. En el plano que te encuentres, Jorge, como hacemos siempre, o como hago siempre, danos una mano para que al terminar nuestro programa podamos decir que hemos hecho algo entendible y agradable. Si llegamos ahí, bárbaro. De ahí para arriba, genial. Vamos a intentarlo, vamos a trabajar, vamos a luchar para que así sea y ya volvemos.